tardes, queridos amigos, y hoy domingo tenemos otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctor. Usted se enteró que en marzo fue el mes mundial del riñón, ¿no? Así es. Y teníamos esta entrevista pautada y logramos contactar a la doctora Wendy Martínez, médico internista y nefróloga, quien nos hablará en la entrevista de hoy sobre todas las enfermedades renales. Así que no se pierda, siga con nosotros luego de la pausa comercial. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y en esta entrega, tal como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial. Se trata de la doctora Wendy Martínez, médico internista y nefróloga. Ustedes saben que el mes de marzo fue el Día Mundial del Riñón y por eso la tenemos aquí. ¿Qué se celebra ese día, doctora? ¿Por qué se llama el Día Mundial del Riñón? Así es. Hola, hola. Un placer estar con ustedes aquí. Sí, el segundo jueves del mes de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Riñón con una intención de sensibilizar y motivar a las personas a conocer lo que son los riñones para prevenir las enfermedades y las condiciones que lo pueden enfermar. Ok, excelente. Y en su consulta, doctora, ¿cuáles son las patologías más frecuentes, las enfermedades más frecuentes por las cuales consultan la población? Bueno, quizás la pudiéramos dividir entre las que son por referencia de otros colegas y las que son por cuenta del paciente, de la persona como tal. Cuando esa cuenta propia, casi siempre la razón es dolor de espalda o dolor lumbar o en la espalda baja. Que por cierto, muchas de esas consultas de dolor lumbar no son de causa renal, pero las personas que tienen dolor en la espalda van mucho al nefrólogo, buscando una razón como piedras o problema como tal de la vía urinaria que pueda ser la razón del dolor. Cuando son por referencia, casi siempre viene porque lo envió el endocrinólogo, porque el paciente es diabético, o lo envió el cardiólogo porque es hipertenso. Entonces, como la diabetes y la hipertensión son las dos enfermedades que más comúnmente afectan a los riñones, esas son las causas más comunes de referencia a la consulta de nefrología. Doctora, el urólogo también trata los riñones y el nefrólogo. ¿Cuál es la diferencia entre un especialista de urología y uno de nefro? Somos como primitos hermanos o hermanitos, sí, de un padre diferente quizás. Bueno, el nefrólogo es el especialista clínico de la vía urinaria. El urólogo, pues, es el especialista quirúrgico de la vía urinaria. De manera que cuando tenemos, por ejemplo, piedras, cálculos en los riñones, el manejo es conjunto. En el tumor el manejo es conjunto. Cuando hay piedras, nosotros manejamos la parte clínica, vamos a ver de qué es la piedra, quizá mandarle a estudiar, pero una piedra que esté obstruyendo la vía urinaria necesita que el urólogo haga la parte de extracción, de liberación de ese cálculo que esté obstruyendo la vía urinaria. En ese sentido, yo le digo a las personas, ¿cuál es la diferencia entre un urólogo y un nefrólogo? Pues le digo la misma entre un cardiólogo y un cirujano cardiovascular, y la misma entre un neurólogo y un neurocirujano. Vamos a decir que el especialista quirúrgico trata las patologías que se curan o se controlan con cirugía y que necesita alguna vez algún tipo de intervención para paliar ese problema. Es correcto, exacto. No es muy común, regularmente la gente no va como por su propio pie al nefrólogo. El nefrólogo es uno de esos médicos que están tras bastidores, pero que tienen una función increíble, porque realmente como que dentro de nuestros chequeos generales que nos hacemos, no incluimos el nefrólogo. Regularmente viene el paciente referido de otro médico, pero que no debe ser así, porque muchas veces nosotros lo que hacemos clínica, por ejemplo, podemos ver ciertas datos hasta un examen de orina en un hipertenso o en un diabético, y no hay que esperar que llegue a una nefropatía o hipertensivo diabética para pensar en un nefrólogo. Particularmente yo que hice medicina interna
una parte fui al Gautier y la otra fui al Padre Villini, que me identifiqué con ese mundo de nefrología como tal, me di cuenta que embarazadas que tengan presión arterial elevada debe ver un nefrólogo, aunque el ginecólogo la trate, debe chequearse con un nefrólogo inclusive después del parto. Exacto. Personas que sean diabéticas, uno como médico que vea cualquier alteración urinaria. Es correcto. En esa Hay parte que de ir. la diabetes, una de las cosas que normalmente recomendamos y que decimos es, un paciente que es diagnosticado de diabetes debería acudir temprano, Claro. referido obviamente a la consulta de nefrología, Claro. porque siendo esta la primera causa de daño renal y la primera enfermedad que pudiera hacer que un paciente llegue a diálisis, lo ideal es poder hacer la prevención. Sin embargo, la mayoría de los pacientes llegan a nosotros con una enfermedad ya manifiesta, Claro. no en la etapa incipiente, que la etapa incipiente es muy fácil de ver porque la vamos a encontrar en el examen de orina, en esa prueba tan simple, que para nosotros es una biopsia de la vía urinaria, el examen de orina. Un examen de orina que te dice que hay algunas trazas de albúmina o de proteínas o que hay algunos glóbulos rojos, está diciendo que algo no anda bien. Entonces ya con esa prueba tan simple, que por lo general todos los médicos la indicamos. O sea, me pongo en la parte de, soy internista, yo veo un paciente y voy a pedir un básico hemograma, glicemia, urea, orina, creatinina, prueba de hígado, ahí está el examen de orina y da mucha información. Un hipertenso debe tener un nefrólogo de la mano, no importa Igual. que su presión esté controlada. Es así porque esa es la segunda causa Claro. en el mundo entero de que las personas puedan tener requerimiento de diálisis o un trasplante. Yo, por ejemplo, en dermatología tengo las pacientes lúpicas, Ay, el otro. que es una de las causas, pacientes con esclerodermia, enfermedades autoinmunes, y yo soy muy rígida con eso, por la razón siguiente. Sabemos que una de las causas también de insuficiencia renal son las enfermedades Otra autoinmunes, muy importante. que también tenemos muchísimas, estamos en estos momentos, muchas mujeres con lupus, Sí. hombres también tienen lupus, y no se piensa en el riñón. Y realmente se debe ver un paciente como un todo. El nefrólogo es para mí uno de los pilares en el seguimiento y manejo de los pacientes que tienen enfermedades crónicas que pueden llegar a desarrollar con el tiempo, pero no hay que esperar que llegue a desarrollar, sino que debe de incluirse dentro del chequeo. Usted tiene que visitar un nefrólogo que lo siga. Sí, sí. La evaluación por nefrología debería ser como todo, una vez al año, aunque uno no tenga ningún problema importante de salud, hacerse un chequeo que incluya pruebas de función renal. Claro. El examen de orina, que es muy básico y que todos tenemos uno que algún especialista nos lo ha indicado o que no lo hemos hecho por cuenta propia, y la urea y la creatinina, que son las que nos van a hablar del funcionamiento, de cómo están filtrando mis riñones, que es la función principal. Yo, por ejemplo, me he llevado muchas sorpresas. Por ejemplo, hay gente que tiene movido un poquito la creatinina, una mínima cosa, y cuando yo le mando una depuración, veo que realmente hay un problema. Entonces, realmente, donde uno ve una alteración, tiene que derivar al médico especialista. Y se lo digo porque este programa no solo lo ven las personas, ¿verdad?, el dominicano como tal, sino la comunidad médica. Y es importante no pasar por alto también esos ligeros elevaciones o una cruz de proteína en orina. Una, Trazas, ya una traza. Ya te está Y diciendo. la microalbúmina también. Sí, esas son esas trazas que aparecen en el examen de orina. Ya eso está diciendo que el riñón está dejando escapar proteínas que no deberían escapar. ¿Qué significa, doctora Martínez, cuando una persona te pide microalbuminuria en orina casual? ¿Qué miden los nefrólogos con eso? Lo que ocurre es que yo puedo pedir a un paciente que durante 24 horas colecte su muestra de orina y vamos a ver en 24 horas cuánto está filtrando, cuánto se está saliendo. Hay una cantidad que es normal, que varía dependiendo del laboratorio y de lo que se esté pidiendo, entre 80 y 150. Más de ahí ya estamos hablando de una proteinuria que no es normal. Entonces ahí lo que buscamos es ver si el paciente está perdiendo proteínas y qué tipo de proteínas puede estar perdiendo. En la microalbúmina yo veo simplemente si tiene, no estoy calculando cuántos gramos, por ejemplo, de 24 horas, no, ya yo sé, pero
Si tengo una microalbúmina que está positiva, o sea, que tiene más cantidad de la esperada, y dependiendo de la patología del paciente, probablemente yo pida una proteína en orina de 24 horas posteriormente. Sí. Doctora, hay muchas cosas. ¿Qué hábitos pueden dañar un riñón? Por ejemplo, los jóvenes que entran a los gimnasios y que comienzan a suplementarse de su cuenta, vamos a decirlo así. La famosa creatina y las hay cargas. controversia, hay Sí. muchos médicos que apoyan el uso de creatina, otros que dicen que no, que sí que no, unos dicen que da insuficiencia renal, otros dicen que no, se suplementan con proteínas también, de alto peso Sí. molecular, que nosotros tenemos que cuidarnos, o qué hábito puede dañar un riñón en un paciente sano. Sí, son muchas las cosas que pueden afectar la función de los riñones. Si nos vamos al tema de los gimnasios, influye muchas cosas, es cierto, no es que porque me tomé una proteína se me dañó el riñón y voy a insuficiencia, pero es que no solamente la proteína, hay que ver la alimentación que está teniendo ese paciente, la hidratación que tiene, otros productos que esté utilizando, porque suele ocurrir, y lo hemos tenido en consulta, jóvenes que, por ejemplo, para entrar a la vida militar, antes de ir a tomar su entrenamiento, ellos hacen un entrenamiento por sí solos, pero es extremo. Entonces se deshidratan, rompen muchas fibras musculares en el ejercicio intenso, se toman su calmante para mejorar el dolor de la intensidad del ejercicio. Un AINE, sí. Un AINE, normalmente, un diclofenac, que un medicamento que lo compramos en el colmado. Y esa es una razón para que el paciente pueda desarrollar una falla renal aguda, que de no tratarse puede cronificarse. Y eso ocurrió por hacer actividad física. Cualquiera diría, pero yo no estaba haciendo nada malo. Bueno, fue un ejercicio intenso, no hubo la hidratación necesaria, incluyó AINES. Entonces eso puede provocar. Y es lo que pasa en el gimnasio también, quizá un poquito más acompañado, pero no es la hidratación adecuada, usa creatina, usa aminoácidos, le agrega una cantidad alta, quemadores, le agrega una cantidad alta de alimentos, proteínas también, además de la que toman. Dieta, claro. Y obviamente eso es una carga muy fuerte para el riñón. Y usan estas bebidas hidratantes que hay ahora, que tienen cafeína y cosas que pueden tener. Las energizantes, que la usan para cuando, antes de hacer actividad física o después. Entonces, es el conjunto de todo eso lo que puede afectar. Y estas proteínas, doctora, sustitutivas para pacientes diabéticos que venden en los supermercados, farmacias, que dice que son para diabéticos, ¿eso no tiene un alto peso molecular? Están moduladas, realmente, obviamente, como se hicieron en ingeniería, calculan la cantidad de proteínas que va a tener, la cantidad de electrolitos. Por eso, por ejemplo, la de los pacientes diabéticos tiene una carga baja, por ejemplo, en glucosa, pero tiene una cantidad de potasio adecuada. La nuestra, la que usamos los nefrólogos para los pacientes con falla renal, tiene una cantidad muy baja de potasio porque nuestros pacientes obviamente no eliminan de manera adecuada el potasio, y la hipercalemia tiende a dar condiciones importantes como las primeras, que son a nivel cardíaco, que pueden provocar una disritmia y hasta la muerte. Doctora, otro tema interesante me parece, que es bastante frecuente y ustedes también lo ven, pacientes que se presentan con microhematuria. Una microhematuria que por más que tú lo estudias, el paciente nunca se encuentra una causa directa, ¿verdad? Por lo menos en urología, una piedra, un tumor, un pólipo, lo que sea, nunca se encuentra. Sangre en orina. Entonces lo dividimos, la microhematuria es sangre que está presente pero no se ve, o sangre oculta, porque está en el análisis pero los pacientes no la ven. Entonces se habla de también que para diferenciar si es una microhematuria nefrológica de una urológica, uno pide que al laboratorio que te identifique si son eritrocitos crenados o dismórficos. Exacto. ¿Por qué es eso? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Es cierto eso? Sí, que claro. las hematuриas nefrológicas son dismórficas y las hematuриas urológicas son isomórficas. Claro, es que cuando la sangre viene desde el riñón, por lo general ha ido atravesando el glomérulo y esto haciendo que se deforme el glóbulo rojo o el eritrocito. Por eso la diferencia, como usted bien dice, si la hematuria, aunque sea microhematuria, es de causa renal, por lo general los glóbulos rojos van a venir crenados o dismórficos. Cuando son patologías urológicas, no ha atravesado por lo general el glomérulo y entonces los glóbulos rojos van a ser normales,
no crenados. En la mayoría de los casos, por ejemplo, 80% serán normales y quizás un 10, un 15, un 20 serán dismórficos o crenados. ¿Y de dónde viene la hematuria? En el caso de nosotros, casi siempre son múltiples patologías. Si ya descartamos que no es, por ejemplo, un tumor, entonces puede haber una nefropatía por IgA, puede ser una condición muy común y que es algo familiar que no requiere cirugía ni por lo general ningún manejo, el hecho de tener una membrana, que es la parte que recubre el glomérulo, muy fina, y como lo que atraviesa por esa zona es sangre, se escapan algunos glóbulos rojos. Esta condición de membrana fina por lo general no lleva a ningún daño renal, y son personas que te dicen, sí, mi mamá la tuvo y mis tías siempre que le hacen un examen de orina le aparece sangre, pero alguno ha estado en diálisis, no, sufren de los riñones, no. Sí, porque por ejemplo también cuando le hacemos un análisis de sangre a una persona falsémica, aunque sea portadora sana, tiene cierto porcentaje de eritrocitos que son falsémicos, y a veces en vez de estrujarse, de deformarse, como usted bien dice, se rompen. Eso no sale sangre oculta, sino, bueno, sale sangre oculta, pero proveniente de la hemoglobina, porque ya son rotos. Sí. Y ese es el caso de los falsémicos. Y los falsémicos, y es así, pero igual los falsémicos pueden desarrollar con el tiempo una nefropatía. O sea, que son del grupo de pacientes, como decíamos, que también sería ideal que puedan tener una evaluación en nefrología antes de que tengan ya un nivel de daño y que requieran terapia de sustitución como diálisis o un trasplante. Doctora, ¿y hay otras patologías, aparte de la falsemia, que son por problemas en la cadena de aminoácidos, en la hemoglobina? Por ejemplo, la anemia del Mediterráneo, anemia de Cooley. Y como aquí tenemos una población descendiente de Turquía, del Líbano, de Grecia, de toda esa área del Mediterráneo donde son esas patologías. ¿Usted ha visto ese tipo de patología aquí en esos descendientes de esas familias, de la familia de...? No me ha tocado ningún caso, pero sí es como usted dice, igual en la parte de los europeos con las esferocitosis, exacto, que a veces nos tocan de cerca en la familia. Es un poco más frecuente, ¿verdad? Sí, son más frecuentes. Y claro, no es que esos pacientes desarrollan falla renal, pero son pacientes que pueden debutar con una orina patológica, una orina color ladrillo, en el momento en el que están en esa gran crisis de el vaso rompiendo glóbulos rojos, y por obviamente ver que son glóbulos rojos anormales, porque son en forma de esfera, pero esos son los glóbulos rojos normales de ese paciente por su condición. Doctora, ¿y por qué a un diabético se le daña un riñón? ¿Qué medida puede tomar una persona que sea diagnosticada con diabetes para preservar su salud renal? Fuera de lo que decíamos hace un momentito, de que el paciente debería tener una evaluación por nefrología, sí. ¿Qué es lo que le vamos a decir nosotros los nefrólogos temprano para tratar de evitar que la enfermedad lo lleve a diálisis, o si el curso va a ser ese, porque la idiosincrasia del paciente así lo vaya a determinar, que sea acompañado y que sea lo más lejos posible en la enfermedad? Entonces, ¿qué debe hacer un paciente que fue diagnosticado con diabetes? Yo le digo a los pacientes míos, pensemos en una mesa de 3 patas, o como el trípode, por ejemplo, de las cámaras. Hay 3 cosas importantes a tomar en consideración. Ya fuiste al médico y tu doctor te dio un tratamiento, sea insulina o hayan sido pastillas, tratamiento oral, de todo lo que tenemos hoy en día, que hay muy buenos medicamentos. Ese es uno de los pilares o una pata de la mesa. Luego está la alimentación. Si eres diabético, sabes que hay muchos alimentos que debes limitar. Los carbohidratos, la cantidad de azúcares, todo lo que es empaquetado, enlatado, empacado, son alimentos que deben prevenirse, evitarse. Y la otra, que es la tercera, es la actividad física. No hay ninguna manera de que un paciente con diabetes, con hipertensión también, no tenga su medicamento, su alimentación y haga actividad física. Eso no puede faltar. Tiene que tener esas 3 condiciones, porque sabemos, hacer ejercicio, una simple caminata va a ayudar a bajar la presión, pero también va a permitir que yo maneje mejor mis niveles de glicemia, que tenga menos hiperglicemia y que funcione mejor la insulina en mi organismo. Entonces, ahí están las 3 cosas básicas que el paciente diabético, hipertenso o con cualquier enfermedad debería tomar en consideración.
La hidratación obviamente nunca debe faltar, pero eso es algo que debe ser normal en nuestras vidas. Y es un tema que también siempre en la consulta le hacen a uno la pregunta, doctora, a mí no me gusta el agua, ¿qué hago? Hay que tomar líquidos y no pueden ser los jugos. No, yo tomo mucho jugo, pero endulzas ese jugo. La fruta trae también su azúcar. Entonces debe tomar agua, agua mineralizada, el agua normal que tomamos, pero hay que hidratarse con líquidos, que sean agua y no jugos. Aunque no es que lo contraindicamos. La gente dice que el agua no hidrata, que el agua mineralizada sí hidrata, pero que el agua normal no hidrata, he escuchado decir. Sí, pero cierto que puede no tener el mismo nivel de hidratación, pero lo hemos visto, nosotros en la mayoría de los casos tomamos el agua normal. Que no es mineralizada, y vemos cómo cambia el color y la consistencia de la orina cuando me he hidratado tomando mi agua normal o cuando no he tomado ningún tipo de agua, ningún líquido. Una pregunta muy conocida por la población es que si los refrescos dañan el riñón. ¿Eso es un mito de la población, que el que toma refresco le daña el riñón, doctora, o eso es verdad? Hay un poco de ambas cosas. Si la persona con lo que se hidrata y lo que toma es refresco, claro, se va a enfermar porque está tomando sustancias químicas todo el tiempo, no está tomando líquidos para poder diluir eso que se está tomando y tiene muchísima cantidad de azúcar también. Entonces sí puede contribuir a la formación de piedras, pero es más común que eso ocurra en el paciente que ya tiene una predisposición hacia la litiasis. Aún así, a los pacientes con piedras le decimos, no es que él se tomó un vaso de refresco y se le formaron 10 piedras, pero debe evitar el consumo de refresco. Y en este país tropical, el agua de coco, yo pienso que es muy saludable. Es saludable. ¿Verdad que sí? Y es buena. Poco y azúcar, está indicada. La gente dice de y que tiene sirve para electrolitos. riñón, Es buena, sí, la pueden tomar, la deben tomar, claro que sí. Sin está azúcar. indicada, pero no la endulcen. Porque, doctora, hay tantas cosas. La gente hace muchísimos remedios, venden botellas, la gente acude muchas veces a la automedicación con cosas como la cola de caballo y cosas que se utilizan, inclusive pastillas naturales que las venden para la salud renal. Muchas veces nosotros los médicos somos un poco como que no creemos mucho en eso, en que esas cosas ayuden. ¿Usted piensa, apoya la medicina tradicional, que esos remedios que la gente hace para el riñón, realmente eso funcionará, limpiarse los riñones? Porque la gente lo que dice es que se van a limpiar los riñones. Muchas de las hierbas que tenemos en nuestro país, que son endémicas y que conocemos, no hacen daño. O sea, por ejemplo, conocemos la canela, conocemos el anís, ciertas hojas, que se hace el té, lo tomas, no pasa nada. Ahora, hay muchas hojas que nosotros no conocemos el nivel de toxicidad que pueden tener para los riñones o para el hígado. Entonces, hacer un té con una cantidad, porque está el punto, muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos vienen de plantas, pero sabemos la cantidad que tiene de cada una. Cuando yo hago un té en mi casa, ¿cuántas hojas o cuántos ramitos de esa planta yo estoy poniendo? A lo mejor una hoja tiene la cantidad prudente y necesaria que no me va a hacer daño, pero quizá eché un ramo, 10 o 20 hojas, ya la carga de lo que sea que esa planta me va a aportar es muy cargada, es muy pesada, para mis riñones, incluso para el hígado también. Doctora, muchas veces llegan pacientes que no tienen ninguna causa aparente de que tengan una creatinina un poquito elevada y una depuración también un poquito, una depuración bajita, ¿no? Y entonces, vamos a decir que hay algunas tips para tratar de bajar, por ejemplo, con L-cisteína para el riñón, es el famoso que se disuelve, la pastillita para los pulmones. Se ha descubierto que también es un gran antioxidante, un regenerador del glutatión renal también. Y se usa también el misoprostol como un vasodilatador arterial renal. Sí. ¿Eso funciona, baja la creatinina? Y si está indicado hacerlo en algunos pacientes. Bueno, usted sabe que con el misoprostol tiene su limitación a la venta por el otro uso muy importante que se le llegó a dar, ginecostétrico. Sí. Pero sí tiene un efecto en el que puede mejorar en ese sentido. Pero no vamos a tener el medicamento tan a mano a menos que el paciente esté ingresado y que uno decida usarlo en algún momento. La N-acetilcisteína
tuvo un momento de gloria muy importante que ahora, bueno, ya los nuevos estudios lo están, digamos, relegando a otro tipo de situaciones, pero por hasta el 2010, 2012 era muy común que se usara la N-acetilcisteína como el medicamento para evitar la nefropatía por contraste. Hoy en día está muy claro que lo importante para el paciente que va a ser sometido a un estudio con contraste yodado, una tomografía por ejemplo, es que el paciente debe estar bien hidratado, hidratación simple. Si está ingresado, obviamente utilizaríamos un suero de solución salina, que es lo más osmolar en el momento, pero los pacientes lo que deben estar bien hidratados. Yo puedo tener la cantidad de N-acetilcisteína que quiera, una dosis en el día o 3 en el día. Si el paciente no está hidratado, puedo tener un problema al usar contraste, pero sobre todo, ¿qué otros medicamentos utiliza ese paciente que se va a someter a un estudio con contraste? ¿Cuáles son las patologías que tiene? Si es un diabético, por ejemplo, usando metformina, que es un medicamento habitual y que está indicado y súper evaluado, pero si va a usar también un medio de contraste, esto puede afectar. En esos pacientes tenemos que hacer una hidratación, en algunos casos suspender la metformina, pasarlo a insulina temporalmente. O sea que es importante, por eso es importante la evaluación médica, porque lo que me funcionó a mí obviamente no es lo que le va a funcionar a otra persona. No, sí, claro, sí. Porque mucha gente tiene creatinina elevada y no tiene un daño renal per se. No, creatinina elevada, como el doctor decía, el nivel de hidratación que tenga el paciente, la dieta que lleve, si es una persona que va al gimnasio y tiene mucha masa muscular, por ejemplo, un físico-culturista va a tener creatinina alta y él no tiene una enfermedad renal, él tiene una cantidad de músculo importante. Y una persona que quizás sea vegetariana, muy delgadita, que tenga muy poca masa muscular, puede tener una creatinina muy baja, por debajo de lo normal, tampoco tiene un fallo renal. Sí. En esos casos yo siempre he pensado que nosotros como que importantizamos que la creatinina esté alta, pero si está bajita, porque igual que las pruebas hepáticas, a veces nosotros decimos, bueno, están por debajo, pero como que no importantizamos. Eso hay que darle cierta importancia, en verdad, si vemos que la creatinina está por debajo de lo normal. Tener que llamarnos la atención. Hay que verificar en ese caso si es un paciente muy delgadito, si es una embarazada en quien esperamos que la creatinina baje, porque aumenta obviamente la filtración. Entonces, en la embarazada nosotros queremos que la creatinina esté por debajo de lo normal. Esto nos habla de que su funcionamiento es adecuado. Pero sí es algo que hay que tomar en consideración, porque ninguna prueba que está o por encima o por debajo de lo normal está diciendo que todo está bien. Es importante pensar qué puede estar pasando y hacer la referencia del paciente al médico, que en este caso si son la transaminasa al gastro, si son las hepáticas. Y me ha pasado que llegan con la creatinina más baja de lo normal. Sí. Pero lo que asusta a uno siempre es que esté alta. Puede ser que esté también que ese paciente esté sobrehidratado y por eso la creatinina le dé un poquito más bajita. Doctora, hace poco recibí un aviso de un laboratorio clínico que disponían de una prueba nueva para función renal, algo relacionado con la cisteína, ¿verdad? Sí, se está haciendo la cistatina, ahora la se hace, Amadita, referencia, bueno, no sé si eso puede ser, pero los principales laboratorios nuestros la están haciendo la prueba y tiene la ventaja de que esta no tiene las limitantes que puede tener hacer una depuración de creatinina o una creatinina como tal al paciente. Sí, ahí no hay limitación. Si tiene mucha masa muscular o poca, la prueba va a ser más específica. O sea que es tan específica o más como la creatinina. Sí, un poco más costosa, obviamente. ¿Y usted cree que algún día la cistatina sustituya la prueba de creatinina o se haga igual junto con la urea porque yo casi no pido BUN y urea porque eso depende mucho de la dieta, varía mucho si comiste carne, si no comiste productos proteicos y eso. O sea sí, es bueno que lo tengamos porque hay pacientes que califican para hacerse una evaluación de función renal por cistatina y no por creatinina. Exacto. O sea que sí es importante. ¿Y también hacen la depuración en 24 horas de cistatina o solamente la determinación en sangre? La determinación en sangre solamente. Bueno, estamos en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista en la tarde de hoy.
Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy estamos compartiendo con la doctora Wendy Martínez, quien es médico internista, nefróloga y que trabaja en la Torre Café, brindando sus servicios como médico nefrólogo. Doctora, ¿qué síntomas puede presentar un paciente que esté en insuficiencia renal y no lo sepa? ¿Cuáles son esos síntomas que esa persona tiene? ¿La orina cambia de color? ¿Hay alguna situación que haga que el paciente piense, o tal vez un tips para uno acudir si ve cualquier tipo de cambio que pueda ser de una insuficiencia renal crónica? Hay algo importante en lo que es el fallo renal, y es que hasta que se ha perdido aproximadamente el 50% de las nefronas, o que ya no son funcionantes, el paciente está desarrollando la falla renal, pero no hay ningún síntoma. No, yo digo mucho, no hay dolor, ni calor, ni frío. O sea, el paciente puede estar disminuyendo su función renal sin sentir nada, sin percibir nada, sin que le duela nada. Ahora bien, ya cuando la condición es avanzada, lo que los pacientes por lo general tienden a tener es edema de extremidades inferiores, hay un descontrol de la presión, siendo obviamente los riñones el órgano que regula presión, que mantiene la acidez del cuerpo dentro de valores normales, los electrolitos, esas funciones comienzan a alterarse. La producción de sangre tiene mucho que ver con una hormona que se produce en el riñón, que es la eritropoyetina. Los pacientes que tienen falla renal comienzan a tener anemia. Obviamente no es una anemia que se presenta abruptamente, pero es una anemia que va de que yo siempre tuve 13 de hemoglobina, bueno, estoy en 12, ya voy en 11, va bajando lentamente. El fallo renal se presenta con anemia, pero es una anemia que no te da de golpe, o sea que tú tampoco la vas a percibir si no estás en evaluaciones médicas. Pero el edema es una condición primaria que los pacientes pueden tener, que es cuando se hinchan sus tobillos, sus piernas, y en el examen de orina pueden tener trazas o ya proteínas, pero en el baño, cuando van simplemente al baño a hacer pipí o a orinar, pueden notar que la taza se llena de espuma, aparece mucha espuma en el inodoro. Si tiene la certeza de que el baño estaba limpio, de que no hay ningún producto, un detergente, toda esa espuma que está ahí traduce la pérdida de proteínas. Y algo que ayuda, por ejemplo, en el caso de los varones, que siempre digo que la mayoría orina de pie, esa caída de la orina en el agua produce una espumita, pero se disipa muy rápidamente. Eso es normal. Ahora, esa espumita de mayor cantidad que se crea y que no se disipa rápidamente, eso traduce pérdida de proteínas en la orina. Y los ojos también se le abofan en la mañana, como que amanecen sí, con la sobre cara. todo cuando el paciente tiene una enfermedad renal que se asocia con una pérdida importante de proteínas, como el síndrome nefrótico, que es una de las manifestaciones de los pacientes diabéticos sobre todo. Pero igual un síndrome nefrótico se puede presentar en un paciente, como mencionabas antes, con lupus, con VIH, con una hepatitis C, hepatitis B. Un cáncer puede debutar con un síndrome nefrótico. O sea, si ese paciente que tiene síndrome nefrótico tiende a tener edema palpebral, y en los niños, que hay una condición, digamos, de síndrome nefrótico que se llama de cambios mínimos, también en ellos es muy marcado el edema periorbitario, que se le hincha la carita. Que se ponen abofaditos. Y los medicamentos, antes mencionábamos que algunos medicamentos como el diclofenac pueden dañar el riñón, pero hay antibióticos también que son nefrotóxicos y que muchas veces uno tiene como que cierta reserva para uno poderlo indicar, como los aminoglucósidos y esos medicamentos. Ustedes, bueno, ha avanzado mucho la medicina, pero hay algunos otros medicamentos que hayan tenido un warning, una advertencia para utilizarse por el daño renal. Bueno, dentro de los más comunes, como decíamos, los AINES, el diclofenac, que es de venta libre, todo lo que son calmantes o analgésicos que las personas compramos libremente, pueden afectar los riñones. Pero bien decías, hay antibióticos. Los peores o los que más pueden afectar son los aminoglucósidos, entre el grupo de la gentamicina, amikacina, tobramicina, todo eso. Pero también hay otros que, si no se utilizan en la cantidad que debe ser indicada por el médico, pueden afectar los riñones. Sea una cefalosporina, sea una ciprofloxacina, que utilizamos muy comúnmente para enfermedades tanto de la vía urinaria como de piel o gastrointestinales.
también lo pueden provocar, pero hay medicamentos que las personas ni se imaginarían, como por ejemplo el paciente que tiene osteopenia o tiene osteoporosis y usa un alendronato. El uso de esos medicamentos requiere un seguimiento, se usa mucho en ginecología por la paciente menopáusica, en ortopedia con las fracturas, en reumato. Metástasis. Se usan esos medicamentos y hay que regularlo porque pueden afectar mucho la calidad del hueso y pueden afectar también la función renal. Y el paciente puede terminar requiriendo terapia de sustitución, igual los esteroides. ¿Los esteroides pueden afectar la función renal, doctora? Sí, sabes que por lo general, en tu especialidad entiendo que se utilizarán con mucha frecuencia los esteroides y tienen sus usos y no es que son malos, pero tienen una cantidad específica en cuanto a tiempo y a miligramos para utilizarse. Los libros nos dicen, bueno, hay que calcular una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso, pero ¿qué haríamos con el paciente que tenga unos kilogramos de peso que sobrepasen los 60, 70 kilogramos de peso? ¿Por cuánto tiempo voy a dar yo? Más de 50, 60, 70, 80, 100 miligramos de prednisona diario, sí, ¿por cuánto tiempo? Esto va a afectar la función renal igual que afecta el hueso también. Y ahora prácticamente en el área dermatológica, pues por esas mismas razones, nos hemos abierto a la innovación de fármaco biológico para disminuir en el paciente los daños que producen, porque a veces nosotros necesitamos inmunosuprimir con una triple terapia con medicamento inmunosupresores, no solamente uno. Entonces, para eso han venido fármacos que nos hayan ayudado, lo único que son de alto costo, que no son para toda la población, disminuyendo pues esos efectos dañinos de los esteroides que son a todos los niveles, porque le sube el azúcar al paciente, la presión arterial. El control. Sí, los esteroides tienen su cosa positiva por un lado, y además que son crónicas esas enfermedades que no se van a usar a largo plazo. A veces nosotros damos menos dosis de lo habitual, porque el paciente con 50 miligramos de prednisona, 100 miligramos de prednisona, un paciente que debe estar supervisado o ingresado porque puede desarrollar cualquier enfermedad. Sí, con unos días de uso de una tuberculosis que hemos visto, te hacen una reactivación. Sí, claro. Pero igual los pacientes oncológicos que usan muchos medicamentos, hablando de otros medicamentos que pueden afectar, en ellos se dan ciertos como pequeños combos. Es un paciente que está en una terapia de quimio, pero es un paciente que necesita hacerse estudios contrastados para el seguimiento de su tumor. Ajá. Pero es un paciente que por el hecho de estar usando tantos medicamentos a veces no se puede hidratar de manera adecuada, son muchos otros los medicamentos, entonces se junta todo ese proceso y pueden tener afectación de la función renal, fuera de lo que es el cáncer como tal, solo la medicación y todo lo que se da en torno al paciente oncológico. Claro, y los pacientes urológicos. De los pacientes de urología, por ejemplo, sobre todo los varones que le crece la próstata, van cambiando su proceso de micción, pero como es lento, ellos no se dan cuenta, llega un punto que la próstata ha crecido tanto que ya orinan por rebosamiento y se tapan, y puede ser una falla renal aguda o puede ser crónica, porque el tiempo que transcurre, más de 3 meses con una condición que no se detiene, sea por ejemplo obstructiva, sea el uso de un medicamento, puede terminar dañando definitivamente los riñones. Ay, Dios mío. Doctora, usted nos habló de las 2 primeras causas ya de insuficiencia renal en el adulto, la hipertensión y la diabetes, pero hay una tercera causa que es la poliquistosis. La poliquistosis renal. ¿Qué tan frecuente es eso aquí en el país? Es frecuente, como es una enfermedad genética que generalmente heredamos de nuestros padres, pues no es una condición que yo pueda prevenir, es algo que si mis padres o uno de mis padres tuvo poliquistosis o muchos quistes en el riñón, yo lo voy a heredar. Esa cantidad de quistes que tienen los riñones cambia la parte que es funcional por una parte que no es funcional, que son todas estas bolitas llenas de agua. Esto es una enfermedad frecuente en el país, y en las unidades de diálisis tenemos un porcentaje importante de pacientes que están en falla renal por poliquistosis, y también en lo que son el seguimiento de los pacientes trasplantados, porque también el trasplante califica para estos pacientes, como lo califica para el paciente diabético o el hipertenso, en cuanto a ya una falla renal no reversible. Y es bueno especificar que los hijos de padres poliquistósicos tienen que ir al
Pedírsele sonografías para detectar Sí. este problema. Desde temprano es importante solicitar una sonografía. Es muy probable que antes de los 30 años no presenten nada, pero eso no quiere decir que vaya a detenerse la evaluación. Requieren un screening, incluso en algunos casos hasta consejería genética, porque si yo sé que tengo la condición, es importante que uno se lo diga a sus hijos, en la familia quien lo tenga, porque me puedo encontrar con otra familia, y mi pareja también tenga una familia donde venga algún gen y mis hijos van a estar obviamente destinados a tener esa condición. Sí. Y una vez oí que había un medicamento que más o menos enlentecía o detenía el crecimiento de los quistes. Sí, ¿Existe ese medicamento? sí. ¿Es biológico? Sí existe el medicamento, lo tenemos en el país, como la mayoría de esos medicamentos, un medicamento de alto costo, tiene un efecto que va a ser más marcado y que valdrá la pena siempre que se inicie temprano, cuando el paciente aún no tenga una falla renal avanzada, digamos, cuando esté en una etapa 3 o antes de enfermedad renal, porque va a limitar el crecimiento o lo va a enlentecer de los quistes, y esto va a hacer que se prolongue el tiempo para antes que el paciente vaya a llegar al requerimiento de diálisis, porque el paciente poliquístico más temprano o más tarde termina en alguna terapia de sustitución renal, sea diálisis, que puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, o un trasplante, que siempre va a ser la mejor opción. Ay, Dios mío. Y es bueno Quiera. especificar Como quieras, Sí. al final terminarán ahí. y diferenciar que una cosa es la poliquistosis y otra cosa es tener un simple quiste renal, que eso no pasa nada, que es bastante frecuente. Que nosotros en la consulta Lo vemos a recibimos diario. muchos pacientes así, porque otro colega le hizo una sonografía abdominal, quizás buscando algo en hígado, pero una sonografía abdominal conlleva que se vean los riñones y aparece una bolita, un quistecito, y nos los refieren, y muchas veces los pacientes llegan muy asustados porque me dijeron que tengo un quiste en el riñón. Bueno, un quiste en el riñón es una bolita de agua que siempre que sea un quiste simple, los médicos solo lo vamos a observar, cada tanto tiempo haremos una sonografía, si es necesario pudiéramos pedir una tomografía para caracterizar mejor qué tipo de quiste es, pero una vez estemos seguros que es un quiste simple, único, eso solamente lo vamos a observar y no va a haber ningún seguimiento más allá. Y doctora, ¿por qué los pacientes a largo tiempo en diálisis tienden a hacer quistes? O sea, sus riñones se vuelven poliquistósicos, o también pueden tener tumores renales a larga data. Sí. En De diálisis. hecho, en los quistes, en el tema de quistes adquiridos, una de las condiciones que se da es que el paciente haya estado en terapia de diálisis. Cambia mucho la estructura del riñón. Cuando el riñón se daña, normalmente se torna atrófico. Hay un nivel de fibrosis generalizada, y esas alteraciones en la estructura del riñón puede provocar que se formen algunas debilidades en la pared, que es lo que se forma posteriormente como un quiste, que es una bolita de agua. Y en el riñón obviamente lo que pasa es que se produce orina, y esa orina es el líquido que va a llenar esa deformidad de la pared, que es el quiste. Normalmente, pero los quistes adquiridos, un quiste simple no es una condición que deba asustar. Esto no es una condición oncológica, es algo que se va a observar, se va a estudiar y le damos seguimiento, pero por lo general no terminan ni en cirugía, ni en que se vaya a puncionar, excepto en algunos casos que el quiste crezca demasiado y esté comprimiendo y pueda molestar. Si se mantiene el tamaño, eso solamente lo vamos a observar. Muchas veces son hallazgos casuales en estudios de imágenes. Exacto. Que también esa otra, como que lo dejamos pasar. Muchas veces no importantizamos un quiste. Yo siempre pienso que donde uno encuentra cualquier cosa debe derivar. Exacto, es importante verlo porque así nos damos cuenta si es un quiste simple y le damos la tranquilidad y la garantía al paciente de que no va a pasar nada. Pero un quiste simple que con el tiempo va cambiando y se convierte en lo que llamamos un quiste complejo, que ya no es una bolita simple de agua, sino que puede tener dentro estructuras del cuerpo como cabello, que sangra, que tiene tabiques, eso sí puede ser una lesión que a la larga sea un cáncer, por ejemplo, de riñón. O sea que sí es importante, como dice la doctora, que se haga el referimiento a tiempo y la evaluación necesaria para garantizar que todo esté bien. Doctora, cuando un paciente lo envían a diálisis, muchas veces la depresión es muy fuerte y el paciente entiende que está sentenciado a muerte. Es así. Es una situación que hasta la misma gente le dicen, ay ya, llegó tu hora. Sí, ya. No, ya yo no voy a durar. Tuve un caso muy cercano
que perdimos un colega en estos días, dermatólogo, porque se deprimió mucho por entrar a diálisis. Pero sin embargo, yo he visto personas que tienen 20 años en diálisis. O sea, yo he visto gente que tiene muchos años en diálisis y siguen su vida y se dan su diálisis, pero siguen siguiendo su vida. Entonces, es una sentencia de muerte el decirle a un paciente que vaya a tener esa terapia. Sabemos que todos los cambios son difíciles y todo, pero quiere decir ya que se murió el paciente, porque lo mandan a diálisis. Absolutamente, claro que no. Yo le digo a los pacientes, lo que pasa es que, claro, es diferente de decirle a un paciente, usted es diabético, tómese esta pastilla o inyéctese esta insulina. Igual puede haber un poquito de inadversión, pero es a tomar un medicamento. Usted es hipertenso, tiene que hacer esta dieta y tiene que tomarse este medicamento. Pero el problema con los riñones es que los riñones son el filtro. No es una pastilla lo que yo voy a darte para que tú puedas filtrar. Yo necesito utilizar otro filtro que haga lo que ya este filtro natural que tenemos no está haciendo. Es necesario que la sangre pase por este filtro que es la diálisis, sea en la máquina de hemodiálisis o en peritoneal, que es nuestro propio peritoneo, para eliminar esas sustancias tóxicas. Pero eso no es una sentencia de muerte. A veces los pacientes lo ven peor que si le dijera que tienen un cáncer. Claro que sí. Y la mortalidad en un cáncer, sobre todo dependiendo de la etapa que se encuentre, es extremadamente mucho mayor que por el hecho de que un paciente entre a diálisis. Ahora, mientras más tiempo tomaste en pensarte y creerte que necesitas la terapia, pues obviamente puede ser peor el desenlace. Me dicen que tengo una falla renal, doctora, no se preocupe, yo no voy a comer nada, no voy a comer carne. Bueno, vas a entrar en un proceso de desnutrición que no te va a liberar de todas formas de tus requerimientos de terapia de diálisis y que vas a entrar en peor estado a la terapia de sustitución renal. Que entran en negación, realmente total. La gente entra en negación y yo pienso que ahí la terapia con un psicólogo es vital, porque el acompañamiento es muy importante para que el paciente acepte su nueva vida, su nueva situación, y realmente en las unidades de diálisis la gente se hace una familia. Entre las enfermeras son una familia. Hacen su comelona en diciembre, el día del padre, la madre. Sí, claro, entre el paciente y el familiar del paciente. Sí. El paciente y el familiar y que conviven y llevan una relación de verdad. Igual y increíble. Se dan ánimo uno a otro y también se deprimen cuando otro compañero está mal o cuando pierden un compañero. O sea, que sí, se convierten en una familia. Pasan muchas horas juntos realmente. Sí, a la semana, porque a veces son 3 veces por semana. 3 veces a la semana y 4 horas cada vez cuando es hemodiálisis. Doctor, y rápidamente, usted nos hablaba de 8 tips para conservar el riñón y evitar llegar a diálisis. ¿Cuáles son esos tips? Bueno, lo primero es estar en una dieta saludable. El primer tip sería tener una alimentación saludable. En el segundo, esto no lleva un orden, lo importante es que se haga, es mantener actividad física. El tercero sería que si eres diabético, te controles tu enfermedad, hagas tu dieta y sigas la pauta de tu médico. Si eres hipertenso, de igual manera debes controlar el consumo de sal y usar la medicación, esa es la cuarta. Hay que evitar fumar, es la quinta. La hidratación sería la sexta. Evitar automedicarte es la séptima. Mantener un peso adecuado sería también importante en ese punto. Y lo último es acudir al chequeo médico. No es que vayas al nefrólogo, es que vayas a tu médico de cabecera, tu médico familiar, internista, el médico general, para que hagan una evaluación. Porque en una evaluación simple, con un examen de orina, como decíamos, podemos ver las primeras manifestaciones de alguna alteración de la función renal. No automedicarse es muy importante. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos mucho a la doctora Wendy Martínez, médico internista, nefróloga, por haber aceptado nuestra invitación. Y muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por estar con nosotros otro domingo más aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, en Cinevisión, todas las tardes de 2 a 3. Muchas gracias.